Vamos a pasar a hablar de otro de los temas del día de hoy, tiene que ver con los fondos buitres. Vamos a ver un informe y desarrollamos, dale. Aunque es obvio, no deja de ser noticia que los fondos buitres hayan rechazado la propuesta de pago presentada por la Argentina en el juicio por los bonos en default. En una muestra más de su solidaridad con las economías emergentes, volvieron a exigir que el país cumpla con el fallo del Tribunal de Apelaciones de Nueva York de fines del año pasado, que lo obliga a abonar taca a taca los 1.330 millones de dólares de capital más los intereses. Ante esos dos fallos adversos que amenazan con provocar un nuevo default, el gobierno ofreció un pago en las mismas condiciones del canje de 2010, con una quita cercana al 70% en el valor nominal de los títulos. Es muy probable que hayan comprado seguros contra default y estén esperando que se dé este default técnico forzado por la justicia norteamericana para, de esa manera, hacer una ganancia especulativa. El gobierno advirtió que no aceptaría un fallo desfavorable que le obligue a pagar el 100% del adeudado originalmente, porque corre el riesgo de que los bonistas que entraron en el canje se arrepientan y pretendan cobrar todo. Y en ese caso la deuda subiría a imposibles 43.000 millones de dólares. Tras el rechazo, solo resta esperar que el tribunal se expida, algo que puede ocurrir en cualquier momento. En caso de que alguna de las dos partes apruebe, la última palabra la tendrá la Corte Suprema estadounidense. ¿Queda claro a quiénes hay que rezarles a partir de ahora? A ver, Alfredo, querido. Se está esperando el fallo de segunda instancia vinculado con la demanda de los fondos buitres. Y Argentina ya adelantó que si le piden que tenga que pagar el 100% no lo va a hacer, porque si no estaría perjudicando a quienes aceptaron. Lo más probable es que, ya sea por uno o por otro, tanto sea por el Estado argentino o por los fondos buitres, quieran apelar a la Corte Suprema de Justicia. Lo que sucede es que hoy la acción de los fondos buitres están siendo cuestionadas ya no solo por Argentina, sino también por las potencias mundiales reunidas en el G20 y también en la Unión Europea, porque ¿qué es lo que sucede? Hay muchos países que están reestructurando su deuda o van a reestructurar su deuda, Grecia, Chipre, ¿te acordás hace poquito? España, entonces tienen que ponerle límites a la acción de los fondos buitres. ¿Te parece que escuchemos uno de los informes, uno de los testimonios que tenemos preparado? En este caso estamos hablando de Andrés Aciaín, que es economista de la Universidad de Buenos Aires, y sobre este tema dijo lo siguiente. Es muy probable que hayan comprado seguros contra default y estén esperando que se dé este default técnico forzado por la justicia norteamericana para, de esa manera, hacer una ganancia especulativa. Lo que muestra que en realidad son fondos que lo que quieren es obtener ganancia y no le importa a qué costa, si perjudican a un país, incluso si perjudican a otros fondos, ¿no? Ellos quieren hacer una ganancia a corto plazo, compraron por muy poca plata los bonos argentinos, parece que compraron estos seguros y ahora litigian, y esperemos que no tengan la complicidad de la justicia norteamericana para forzar un default técnico que les beneficie indirectamente al cobrar los seguros contra default. Ese me parece que es lo que muestra esta postura de no aceptar el canje, ¿no? Una postura radicalizada que esconde detrás, digamos, un negocio especulativo. Bueno, ahí estábamos escuchando a Aciaín. Ahí lo que menciona Andrés, vinculado con el tema del negocio especulativo, es clave para entender quiénes representan los fondos buitres. Porque fíjate que en general es presentado que, bueno, son inversores financieros que no aceptaron el canje y por consiguiente son víctimas de la Argentina porque Argentina no le paga. Lo que hay que decir es que el 93% del total de los acreedores aceptaron las condiciones de Argentina, o sea, el canje de deuda, con quita del capital, extensión de los plazos y baja de la tasa de interés. Ellos no lo aceptaron. ¿Pero por qué? Porque ellos no quieren definición de el canje por condiciones de mercado. ¿Qué significa condiciones de mercado? Reunión de acreedor y deudor. El acreedor dice, bueno, yo puedo pagar tanto, el deudor exige un poquito más y después llegan a un acuerdo. Esto es qué es lo que pasa en el mercado. Los fondos buitres lo que aspiran es a cobrar vía judicial, o sea, no por el mercado, no una cuestión de negociación acreedor y deudor, sino por vía judicial. ¿De qué forma? Buscando jueces amigos, en este caso el juez Griesa como el juez de Ghana, ¿te acordás cuando hicieron el embargo de la fragata Libertad? Encuentran jueces amigos
y de esa forma lo que buscan es cobrar no solamente el 100%, sino además de ese 100%, los intereses, los punitorios y incrementar su inversión inicial profundamente especulativa, Claro. pero por vía judicial obtener la ganancia, no por vía de mercado, porque especulativamente por el mercado que, bueno, compro barato y vendo caro. Aquí no es que compró barato para vender caro, sino que compró barato para hacer un juicio. Por eso es diferente el análisis de lo que se tiene que hacer con los fondos buitres. ¿Y qué consecuencias puede traer para la Argentina que finalmente la justicia de Estados Unidos falle en contra? Inicialmente ninguna, porque Argentina va a apelar a la Corte Suprema de Justicia y ahí es que se va a ir dilatando. Hay que tener en cuenta que ya casi 10 años, va a ser 10 años que a los fondos buitres no se le está pagando. Y en realidad los fondos buitres están perdiendo muchísima plata por no haber aceptado ni el canje del 2005 ni el canje del 2010. La Corte de Estados Unidos tiene antecedentes de haber tratado estos temas. Hay pocos antecedentes que la Corte acepte estos casos, pero como en esto está involucrado un país soberano y fundamentalmente ya no por Argentina, sino por lo que yo mencionaba antes, por lo que pasa en otros países europeos, lo que pasa incluso para Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia, no pensando en Argentina, sino pensando en Estados Unidos y en otros países europeos, puede dictar jurisprudencia al respecto para ponerle límite a la acción de los fondos buitres. Ahora, Alfredo, digamos, se habla muy habitualmente de los fondos buitres y vos de alguna manera lo que estás contando y expresando es cómo el sistema judicial apoya algunas veces, Sí. o a veces sistemáticamente, estos reclamos de los fondos buitres con estos antecedentes también que son muy importantes y que vos estás marcando. ¿Por qué no se habla de jueces buitres nunca? Es verdad. O de hay justicia verdad. buitre Bueno, nunca. vos tenés el juez Griesa que siempre falla a favor de los buitres. Sí, que encima tiene aspecto de buitre, digamos. Entonces, pero vos te encontrás que hubo otros casos, por ejemplo, Perú, el caso de Brasil en la década del 80, o también todos los países africanos. Vos sabés que estos fondos altamente especulativos, los buitres, van a los países más vulnerables, pero de una situación que están en un estado calamitoso a nivel financiero. Entonces agarran una pequeña parte de su deuda y les traba cualquier tipo de financiamiento, hasta el humanitario se lo frenan, hasta que otros organismos dicen, bueno, para poder salvar a un país que está en una emergencia alimenticia, bueno, agarran y le dicen, bueno, paguémoslo y lo sacamos de encima de los fondos buitres. ¿Y son muchos los buitres, digamos? Quiero decir, los fondos buitres, ¿son muchos? ¿Es mucha cantidad de gente o es un tipo que tiene un montón No, de oficinas? hay algunos, digamos, no es que uno puede decir, hay 100, 500, 1000, no, son unos pocos, muy influyentes y con mucho poder. ¿Tienen cara? Sí, Paul Singer es uno de ellos. Claro, el de las máquinas de coser. Kenneth Dart es otro de ellos, que además obtienen también apoyo de los partidos demócratas y republicanos porque financian mucho las campañas. Vamos a ver una segunda parte de Andrés Aciaín. Desde mi punto de vista no trae consecuencias graves, sino más bien dificulta un camino que algunos sectores de la sociedad argentina dicen que hay que transitar, que es volver a los mercados financieros y colocar deuda. Yo soy de la posición de que mejor es no transitar ese camino, avanzar en desarrollar nuevos mercados, en la integración regional, en acuerdos con países y con potencias emergentes, en sustituir importaciones y de esa manera conseguir el financiamiento internacional para sostener un proceso de crecimiento y no colocando deuda de corto plazo. Bueno, ahí lo teníamos nuevamente, Andrés, respecto de este tema de los fondos buitres, que como sabemos hay que esperar por lo pronto un tiempo. Bueno, ¿no? sí, hay que, digamos, teóricamente a partir de ahora, en estos próximos meses, tiene que haber el fallo de segunda instancia.